Primero, artículo 1. La presente ley de observancia general en toda la República y rige las relaciones de trabajo comprendidas en el artículo 123, apartado A de la Constitución. Artículo 3. El trabajo es un derecho y debe ser social, no es un artículo de comercio. ¿A qué se refiere? El trabajo es un derecho, ¿por qué? Porque si no trabajas no comes, el cual es un deber para solventar los gastos del hogar, y cualquier persona puede adquirir un trabajo, del género que sea, edad, discapacidad o condición social. Artículo 3 bis. Para efectos de esta ley se entiende por A. Hostigamiento. El ejercicio de poder en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en el ámbito laboral se expresa con conductas verbales, físicas o ambas. Y B. Acoso sexual. En una forma de violencia en la que, si bien no existe subordinación, hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado de defensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos. Se estipulan las restricciones que no puede permitir un patrón, diciendo que no se contratarán a menores de 15 años. No habrá jornadas inhumanas mayores de 8 horas. No habrá horas extras para menores de 18 años. No se pagará un salario inferior al mínimo. No se permitirá un plazo mayor de una semana para dar su salario a obreros y trabajadores de planta. Capítulo 2. Jornada del trabajo. El trabajador y el patrón fijaron la duración de la jornada del trabajo sin que pueda exceder los máximos legales. Los trabajadores y el patrón podrán repartir las horas del trabajo al fin de permitir a los primeros del reposo del sábado en la tarde o cualquier modalidad de equivalente. Artículo 11. Los directores, administradores, gerentes y demás personas que ejerzan funciones de dirección o administración en la empresa o establecimiento serán considerados representantes del patrón y en tal concepto lo obligan en su relación con los trabajadores. Artículo 12. Intermediario es la persona que contrata o interviene en la contratación de otra u otras personas para que presten servicio a un patrón. Quiere decir que hay una persona encargada de contratar personas para algún trabajo. Artículo 13. No serán considerados intermediarios sino patrones las empresas establecidas que contraten trabajos para ejecutar con elementos propios suficientes para cumplir las obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores. En caso contrario, serán solidariamente responsables con los beneficios directos de las obras o servicios por las obligaciones contrarias con los trabajadores. Este artículo quiere decir que los trabajadores deben de ser responsables con todas las obligaciones que se les imponen antes de entrar a su trabajo y nadie les tiene que estar diciendo qué hacer una vez que ya se les impuso qué trabajo deben de llevar a cabo todos los días. Artículo 14. Las personas que utilicen intermediarios para la contratación de trabajadores serán responsables de las obligaciones que deriven de esta ley y de los servicios prestados. Bueno, en este artículo nos dice que los derechos que tienen los trabajadores son los siguientes: prestarán sus servicios en las mismas condiciones de trabajo y tendrán los mismos derechos que correspondan a los trabajadores que ejecuten trabajos similares en la empresa. El otro derecho es que los intermediarios no podrán recibir ninguna retribución o comisión con cargo a los salarios de los trabajadores. Artículo 15. El contrato que se celebre entre la persona físico-moral que solicita los servicios y un contratista deberá constar por escrito. El contratista debe de contar con una documentación para poder cumplir con las obligaciones. Esto es que debe de contar con todo lo requerido y así esto es en una empresa con todos los materiales necesarios. Artículo 15c.
La empresa contratante de los servicios deberá cerciorarse permanentemente que la empresa contratista cumple con las disposiciones aplicables de materia de seguridad, salud y medio ambiente en el trabajo, respeto de los trabajadores de esta última. Lo anterior podrá ser cumplido a través de la unidad de verificación debidamente acreditada y aprobada en términos de las disposiciones legales aplicables. Menciona cuáles son las características de una empresa y un establecimiento, diciendo que la empresa es la unidad de producción de bienes y servicios, mientras que el establecimiento es la unidad técnica que sea parte integrante y contribuya a la realización de los bienes de la empresa. Artículo 18. En la interpretación de las normas de trabajo se tomarán en consideración sus finalidades señaladas en los artículos 2 y 3. En caso de duda, prevalecerá la interpretación más favorable al trabajador, lo que nos quiere decir que los trabajadores vamos a tener los derechos de trabajar decentemente y de tener un trabajo digno. Artículo 21. Se presume la existencia del contrato y de la relación del trabajo entre el que presta su trabajo personal y el que lo recibe. Artículo 22. Los mayores de 15 años pueden prestar libremente sus servicios con las limitaciones establecidas con esta ley. Quiere decir que los niños de 15 años pueden trabajar con el permiso de los mayores, sus padres, siempre y cuando no con la misma jornada de un adulto. Título segundo. Artículo 23. Nos habla que cuando las autoridades de trabajo detecten trabajando un menor de 15 años fuera del círculo familiar, ordenará que de inmediato cesen sus labores. Al patrón que incurra en esta conducta se le sancionará con la pena establecida en el artículo 995 de esta ley. El artículo 23 también nos dice que en caso de que el menor no estuviere devengando el salario que percibe un trabajador que preste los mismos servicios, el patrón deberá resarcirle las diferencias. Artículo 26. La falta del escrito a que se refiere los artículos 24 y 25 no priva al trabajador de los derechos que deriven de las normas del trabajo y de los servicios prestados, pues se imputará el patrón la falta de esa formalidad. Artículo 27. Si hubiese determinado el servicio o servicios que deban presentarse, el trabajador quedará obligado a desempeñar el trabajo que sea compatible con sus fuerzas, amplitudes, estado o condición y que sea el mismo género de lo que formen el objeto de la empresa o establecimiento. Habla sobre los derechos de los trabajadores mexicanos con un empleo concreto en el exterior, estableciendo que las condiciones de trabajo en el exterior serán dignas e iguales. Al tramitar su visa, estos no podrán ser deportados, ya que solo habrá una relación laboral. En el acuerdo se informará al trabajador dónde y a quiénes acudir en caso de que sus derechos sean violados. Artículo 29. Queda prohibida la utilización de menores de 18 años para la prestación de servicios fuera de la República, salvo que se trate de técnicos profesionales, artistas, deportistas y en general de trabajadores especializados. Lo que nos quiere decir es que no se permitirá que se trabaje fuera si no es mayor de 18 años para evitar lo que se podría decir como el abuso infantil o explotación infantil. 32. El incumplimiento de las normas del trabajo por lo que respecta al trabajador solo que da lugar a su responsabilidad civil sin que en ningún caso pueda hacerse ocasión sobre su persona. Artículo 34.
En los convenios celebrados entre los sindicatos y los patrones que puedan afectar derechos de los trabajadores, quiere decir que es encargado de asesorar que los trabajadores no sean explotados y trabajen su jornada de trabajo adecuado. Artículo 35. Las relaciones de trabajo pueden ser para obra o tiempo determinado o por temporada, y en su caso podrá estar sujeto a prueba o capacitación inicial. La relación será por tiempo indeterminado. Este artículo quiere decir que si al buscar personas para que antes de ser contratadas pueden ser puestas a prueba para ver si realmente cumplen con los requisitos que se solicitan en dicho trabajo. Artículo 36. Explica el señalamiento de una obra determinada. Puede únicamente estipularse cuando lo exija su naturaleza. Artículo 39. Si vencido el término que se hubiese fijado subsiste en la materia del trabajo, la relación quedará prorrogada por todo el tiempo que perdure dicha concurrencia. Artículo 40. Los trabajadores en ningún caso estarán obligados a presentar sus servicios por más de un año. Esto lo señala que el propósito de la duración de los contratos de trabajo. Menciona las causas de suspensión temporal y cómo serán pagados esos días, mencionando que estas son las enfermedades contagiosas de un trabajador, la incapacidad por un accidente, la prisión preventiva, es decir, por actuar en defensa de una persona o del interés del patrón, y el irrumpimiento de los servicios. Artículo 43. La suspensión a que se refiere el artículo 42 surtirá efecto en caso de las siguientes fracciones: desde la fecha en que el patrón tenga conocimiento de la enfermedad contagiosa o de la en que se produzca la incapacidad para el trabajo hasta que se termine su periodo fijado en el Instituto Mexicano del Seguro Social o antes de que termine su incapacidad para el trabajo. Desde el momento en que el trabajador acredite que está detenido a disposición de la autoridad judicial o administrativa hasta la fecha que cause ejecutoria la sentencia a un plazo de 15 días que lo absuelva o termine el arresto. Desde la fecha en que deben de presentarse los servicios o desempeñarse los cargos hasta un periodo de 6 años. Desde que el patrón tenga conocimiento del hecho hasta por un periodo de 2 meses. Desde la fecha de conclusión de temporada hasta el inicio de la siguiente. Lo que nos quiere decir es que solo surtirá efecto su derecho de ese artículo si sucede una de estas cosas. Artículo 4. Rescisión de las relaciones del trabajo. Artículo 46. El trabajador o el patrón podrá rescindir o cualquier tiempo de la relación del trabajo por causa o justificada sin interrumpir en la responsabilidad. Artículo 47. Son causas de rescisión de la relación de trabajo sin responsabilidad para el patrón. Quiere decir que el patrón no será responsable de que algún trabajador ingrese documentos falsos para conseguir algún trabajo. Artículo 48. El trabajador podrá solicitar ante la Junta de Conciliación y Arbitraje a su elección que se le reinstale en el trabajo que se desempeñaba o que se le indemnice con el importe de 3 meses de salario a razón del que corresponda a la fecha en que se realice el pago. Este artículo quiere decir que el trabajador puede exigir un sueldo que merece y también que sea indemnizado, todo dependiendo del sueldo que requiere. Artículo 52. El trabajador podrá separarse de su trabajo dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que se dé cualquiera de las causas mencionadas en el artículo anterior y tendrá derecho a que el patrón indemnice en los términos del artículo 50. Se refiere a que después de haber terminado con el desempeño de su trabajo, cualquier trabajo tiene derecho a una indemnización por el largo tiempo que estuvo trabajando, pero también siempre y cuando cumpla con todo lo requerido.
Capítulo 5. Terminación de las relaciones de trabajo. El artículo 53 son causas de terminación de relaciones de trabajo. 1. El mutuo consentimiento de las partes. 2. La muerte del trabajador. 3. Terminación de la obra o vencimiento del término de la inversión de capital. De conformidad con los artículos 36, 37 y 38. 4. La incapacidad física, mental, inhabilidad manifiestada por el trabajador, que haga imposible la presentación del trabajo. Y 5. Casos en que se refiere el artículo 434. Si el juicio correspondiente no comprueba el patrón de las causas de la terminación, tendrá el trabajador los derechos consignados en el artículo 48. Artículo 56 bis. Los trabajadores podrán desempeñar labores o tareas conexadas o complementarias a su labor principal, por lo que podrán recibir la compensación salarial correspondiente. Para los efectos del párrafo anterior, se entienden como labores o tareas conexas y complementarias aquellas relacionadas permanentes y directamente con las que están pactadas los contratos individuales y colectivos del trabajo, o en su caso las que habitualmente realiza el trabajador. Esto no nos quiere decir que cualquier persona puede trabajar extra y así a cambio recibir una compensación extra con su respectivo goce de sueldo aparte de lo establecido en un contrato. Artículo 61. La duración máxima de la jornada será 8 horas la diurna, 7 la nocturna y 7 horas y media la mixta. Quiere decir que es para que las jornadas sean justas y no sean explotados los trabajadores. Artículo 62. Para fijar la jornada de trabajo se observará lo dispuesto en el artículo 5 de la fracción. Este artículo quiere decir que la jornada de trabajo será estipulada dependiendo a lo dicho en el artículo 5 o a lo estipulado. Título 3. Artículo 63. Este consiste que durante la jornada continua de trabajo se reconcederá al trabajador un descanso de media hora por lo menos. Artículo 65. En los casos de siniestro o riesgo inminente en el que peligre la vida del trabajador, de sus compañeros o del patrón, o de la existencia misma de la empresa, la jornada de trabajo podrá prolongarse por el tiempo estrictamente indispensable para evitar estos males. Esto se refiere a que una vez que pase un accidente o alguna otra cosa que peligre al personal, la obra deberá ser parada para reparar los daños y de esta manera ver cuáles fueron las causas que lo propició. Artículo 66. Podrá también prolongarse la jornada de trabajo por circunstancias extraordinarias, sin exceder nunca 3 horas diarias ni 3 veces en una semana. Habla de cómo serán pagadas las horas extras de trabajo, diciendo que si en la semana hay un excedente de 9 horas de trabajo, obliga al patrón a pagarlas con un 200% más de salario al que corresponde de las horas de jornada. Artículo 70. En los trabajos que requieren una labor continua, los trabajadores y el patrón fijarán como un acuerdo los días en que los trabajadores deben disfrutar de los descansos semanales. Lo que nos quiere decir que cuando se trabaje continuamente se debe de llegar a un acuerdo para así fijar días de descanso, ya sea fines de semana o entre semanas, como se llegue el acuerdo entre patrón y trabajador. Artículo 73. Los trabajadores no están obligados a prestar servicios en sus días de descanso si se Artículo 74.
Son días de descanso obligatorio el 1 de enero, el primer lunes de febrero en conmemoración al 5 de febrero, el tercer lunes de marzo en conmemoración al 21 de marzo, el 1 de mayo, el 16 de septiembre y el 1 de diciembre de cada 6 años, cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal. También será el 25 de diciembre. Este artículo quiere decir que esos días son obligatorios que sean de descanso y no por ningún motivo deben de cambiar. Artículo 75. Los trabajadores quedarán obligados a prestar los servicios y tendrán derecho a que se les pague independientemente del salario que les corresponda. Por el descanso obligatorio, un salario doble por el servicio. Quiere decir que si los trabajadores trabajan horas extras, se les pagará el doble de lo que reciben normalmente. Artículo 80. Los trabajadores tendrán derecho a una prima no menor de 25% sobre los salarios que les corresponde durante el periodo de vacaciones. Esto se refiere que en el periodo de vacaciones los trabajadores tienen derecho a un 25% de su correspondiente salario. Artículo 81. Las vacaciones deberán concederse a los trabajadores dentro de 6 meses siguientes al cumplimiento del año de servicio. Los patrones entregarán anualmente a sus trabajadores una constancia que contenga su antigüedad y de acuerdo con ella el periodo de vacaciones que les corresponda y la fecha en que deberán disfrutarlas